Entonces, vamos a recordar algunas cosas, ¿ya? Primero, para los que no han venido a clase, recordar que un mol de cualquier gas siempre va a ocupar un volumen fijo de 22,4 litros cuando ustedes tengan una atmósfera de presión y 0 grados Celsius, lo que significa condiciones normales de presión y temperatura. Eso es como lo primero. Y lo segundo es el concepto de mol. El concepto de mol, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán que es número de moles, o moles, es igual a masa partido en masa molar. O si ustedes quieren, la masa de una sustancia pura dividido en su masa molar. La masa molar, acuérdense que es eh, la suma de de las masas molares de los átomos que conforman un gas o una molécula, o sea, una molécula, ¿no es cierto? Y que en el fondo se obtienen a partir de la tabla periódica de los elementos. Por ejemplo, yo les dije que el hidrógeno tiene masa molar 1, y se los dije que se lo aprendieran de memoria, 1 gramo mol, que en el fondo sale de que la tabla periódica, la masa atómica del hidrógeno es una UMA, o sea, una unidad de masa atómica, pero como yo la amplifico por la constante de Avogadro, entonces se me transforma en 1 gramo por cada mol de materia que tenga de átomos de hidrógeno. Entonces esa sería su masa molar. Luego el helio, por ejemplo, tiene masa molar 4. Usted me dice, ¿cómo se lo sabe? Porque uno se lo aprende de memoria cuando hace ejercicios. Entonces, si pueden ustedes hacer ejercicio, todos los ejercicios que hagan de estequiometría y de estos temas les sirve. Si reciben una guía de, no sé, del Pedro, de CEPECH, de cualquier PREU, o no sé, algún ejercicio de colegio inclusive, todo les sirve. Porque en el fondo es, aunque no sea DEMRE o PTU, igual les sirve para practicar esto mismo que estamos trabajando. El oxígeno es 16 gramos mol. Eh, bueno, el nitrógeno es 14. Esto lo pueden corroborar. Para la que no lo sepa, lo pueden corroborar en la tabla. Así que si alguna de ustedes tiene una tabla a mano, o vea en Google, busque en el buscador, ponga una tabla periódica, lo que yo estoy diciendo aquí lo estoy sacando de la tabla, ¿entienden? Todo lo que estoy diciendo aquí lo estoy sacando de la tabla periódica. Estoy diciendo las masas molares de los átomos, que en el fondo son las masas atómicas o los números másicos de los elementos químicos de la tabla. ¿Ya? Bueno, después, bueno, el carbono, ustedes saben que es 12 gramos mol también. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio quizás ni siquiera es necesario como trabajar con las masas molares, ¿ya? Pero de todas formas lo voy a tratar de ejemplificar de la mejor forma posible para que quede claro cómo se hace este ejercicio, sobre todo para los que no han venido a clase o se incorporan por primera vez. Dice, en un laboratorio hay 5 globos. Cada uno de ellos contiene un gas diferente, según el siguiente esquema. Tenemos hidrógeno en el globo 1, helio en el globo 2, oxígeno en el globo 3, nitrógeno en el globo 4 y metano, CH4, que es un gas también, en el globo 5. No sé dónde está Charlotte. A todo esto, los que son nuevos se vienen incorporando. Yo también estoy pendiente esta hora de una gatita, entonces por eso que de repente puedo hacer que me desconcentre, ¿ya? Desapareció, no sé dónde se fue. Ya, en fin, la cosa es que, eh, si ustedes se fijan, tengo aquí distintos gases. Obviamente, los gases van a tener distintas masas molares. De hecho, de acuerdo a lo que yo les puse aquí, cada gas va a tener una masa molar distinta. Por ejemplo, el hidrógeno serían 2 por 1, porque son 2 hidrógenos, el gas, la fórmula de la molécula. Entonces sería 2 gramos mol, sería la masa molar total del hidrógeno. El helio sería 4 gramos mol, ya lo dijimos, porque es un gas noble. El oxígeno sería 32 gramos mol, porque es 16 por 2. Acuérdense que para calcular la masa molar de una molécula tenemos que multiplicar, o sea, sumar todos los átomos que forman parte de una molécula y también multiplicarlas por los subíndices que hayan. N2, nitrógeno gas, sería 28 gramos mol, y metano CH4 sería 12 más 4 por 1, o sea 4,
12 más 4, 16 gramos mol. Entonces, si ustedes se fijan, el gas que tiene la menor masa molar de todos estos gases es el hidrógeno, y el gas que tiene la mayor masa molar de todos estos gases es el oxígeno, que sería el que tiene la mayor masa molar. Entonces dice, cada globo contiene la misma masa de gas a la misma presión y temperatura. O sea que cuando me dicen que cada globo tiene la misma masa de gas a la misma presión y temperatura, es lógico, o al menos así quiero que piensen. Quiero que piensen que el DEMRE se está refiriendo a los 22,4 litros y a las condiciones normales de presión y temperatura. Cuando me hablen de que tengo gases a la misma presión y temperatura, es porque nos estamos refiriendo a estas condiciones. Esto se llama en química gases ideales, por si acaso, ¿ya? O lo que se conoce como el gas ideal. Lo pueden buscar ustedes en Wikipedia o en Internet, pero se refiere a eso, al concepto de gas ideal, por si acaso, ¿ya? Entonces dice, cada globo, o sea, estos 5 globos tienen la misma masa, a la misma presión y temperatura, y luego me preguntan, ¿cuál es el globo de mayor volumen? ¿Cuál es el globo de mayor volumen? ¿Se fijan? Entonces, yo podría hacer este ejercicio de dos maneras distintas. La podría hacer de manera abstracta o la podría hacer de manera concreta. Voy a hacer primero el ejercicio de manera concreta o numérica y luego lo voy a hacer abstracta, ¿ya? ¿Sí? No sé si alguno entiende más o menos lo que me están preguntando aquí. No, porque tiene la... ¿Sí? Chicos, Sí, chicas, profe, tienen que sí se hablarme entiende. cualquier cosa o duda que tengan. Sí, Ya, profe. súper. Ya, muy bien, gracias. Entonces, si ustedes se fijan, me dicen que tengo la misma masa de un gas. Entonces usted me dice, bueno, ¿qué masa podemos inventar? Supongamos que tenemos 32 gramos. ¿Y por qué elegí el 32? Bueno, porque la masa molar más grande la tiene el oxígeno. Entonces, si yo digo 32 gramos, entiendo que tengo un mol de oxígeno. Entonces, la fórmula del número de moles es igual a masa partido en masa molar. Entonces, yo voy a decir aquí que si tengo 32 gramos de oxígeno, supongamos número de moles de oxígeno, y su masa molar es 32 gramos mol, porque lo calculé aquí, eso me va a dar igual a un mol. O sea, tengo un solo mol de oxígeno, o una vela constante de Avogadro, para el gas oxígeno, si es que tuviera 32 gramos de masa. Usted me dice, pero profe, ¿por qué no le puse 40? Le puse 32 porque a mi pinta, ¿entienden? A mí me acomoda ponerle 32. A lo mejor usted le podría haber puesto 100, o el número que usted quiera. Si en el fondo es como ejemplificarles cómo podría ser este ejercicio de manera como más concreta. Luego, lo podría hacer con todos los gases, ¿se fijan? Esto que estoy haciendo aquí lo podría hacer con todos los gases, pero no hay necesidad que lo haga, porque en el fondo, lo que yo voy a hacer es agarrar en este caso el gas que tiene menor masa molar, que sería el hidrógeno, y si ustedes dividen 32 en 2 gramos mol, les va a dar 16 moles. Entonces, si ustedes se fijan, tengo 16 veces más moléculas de gas con el hidrógeno que con el oxígeno, lo que significa en el fondo que si tengo la misma presión y temperatura, el gas hidrógeno va a tener 16 veces más volumen que lo que yo tenga de oxígeno. Sobre todo si estoy diciendo de antemano, o yo lo tengo en mi mente, que un mol de cualquier gas, independiente de su masa molar o de su naturaleza, yo sé que debería ocupar 22,4 litros cuando tenga una atmósfera y 0 grados Celsius como volumen. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir en el fondo que ya les dije que lo podría hacer con todos los gases, lo podría haber hecho también con el, no sé, con el metano. Por ejemplo, moles de metano, ahí sería 32 dividido en 16 y eso me da 2. Entonces tengo 2 moles de metano. Entonces, si ustedes se fijan, el que me da la mayor cantidad de moles va a ser para el gas hidrógeno, que es el que tiene la menor masa molar. El que tiene la menor masa molar, ¿sí? Entonces, el gas que tenga la menor masa molar para una determinada cantidad de masa me da la mayor cantidad de moles. Y como los moles son proporcionales al volumen, entonces quiere decir que el globo de mayor volumen va a ser
el globo que contenga el gas de la menor masa molar, o sea, en este caso, el hidrógeno. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí era, perdón, me equivoqué. Ah, sí, de mayor volumen, sí. El globo de mayor volumen va a ser el que tiene la menor masa molar. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa A, porque me va a dar la mayor cantidad de moles y por ende la mayor cantidad de litros. No sé si se entendió, chicos y chicas, este ejercicio. Es casi igual que el ejercicio que les puse en la última clase, o similar. No sé si se entiende. Sí, profe. Ya, Catalina dice, profe, entonces sacaría del mayor al menos en un ejercicio así. Se sacaría del mayor. Claro, usted podría agarrar el gas que tiene en la mayor masa molar y a partir de ahí asignar una masa aleatoria, no sé, o una masa X para poder sacar el ejercicio. Esa sería una forma, ¿no es cierto? Una forma de traducir el ejercicio en números. Porque en el fondo lo que yo estoy ocupando es esta fórmula. Número de moles es igual a masa partido en masa molar. Y lo que yo estoy mostrándole aquí es como la fundamentación como numérica del por qué sería la alternativa A. Del por qué sería la alternativa A. Entonces aquí yo probé con el oxígeno primero y después, no sé, no necesito probar con todos los gases, me bastaría con agarrar el oxígeno y luego el hidrógeno, que yo sé que es el gas de menor masa molar. No sé si se entendió, voy a borrar aquí, ya por si acaso. Esta PSV del año 2009, y se las traje a colación, esta PSU casi no tiene nada de parecido a la prueba de hoy día, ¿ya? Pero yo estoy seleccionando ejercicios de pruebas que hace mucho tiempo dejaron de ser representativas, pero son preguntas de hembra y al fin y al cabo, y yo se las estoy trayendo a colación para que más o menos entiendan que estas son las preguntas que les podrían poner. En el fondo estamos hoy día llegando a una resurrección de las preguntas de este estilo, que estuvieron enterradas, ¿no es cierto?, hace no sé cuántos años, hace como 10 años, imagínense. O sea, esta pregunta salió antes del terremoto, po, antes del terremoto del 2010. Imagínense lo que estoy hablando. Po. Yo no sé qué estaban haciendo ustedes en el terremoto del 2010, pero esta pregunta es anterior a eso, ¿ya? Y se supone que es la vuelta, es la resurrección de esta, es como volver a traer preguntas del pasado, es una vuelta de tuerca, ¿entienden? Lo que está haciendo el DEMRE ahora, o lo que debería hacer, porque incorporó gases, que se supone que es un tema que habían sacado, así como en física incorporó electricidad, que es un tema que se preguntaba antes y que lo encuentran en pruebas arcaicas de la época del Precámbrico, un poco menos, ¿ya? Y volvieron a resurgir. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, chicos, si quieren le sacan un pantallazo a esto que hice, este desorden, porque voy a borrar, porque quiero explicar de otra forma hacer este ejercicio. No sé si tienen alguna duda o consulta respecto a esto, porque voy a... ¿No? ¿Está claro más o menos la resolución y por qué dio la A, al menos con esto que dice acá? Chicos, chicas, jóvenes. Ya, muy bien, gracias. Perdón por el delay. El delay se pareciera que estuviéramos, no sé, como la profe Caro que lo hace como más de 15.000 kilómetros de distancia, así como te ven un delay. Ya, muy bien. Entonces voy a borrar esto de aquí, ¿ya? Por eso les dije que de repente sacaran pantallazo, pero esta es una prueba del año 2009, insisto. La pueden buscar. Ya, voy a borrar y voy a representar entonces lo que aquí estamos trabajando en específico. Muy bien, Blanc. Muy bien todos los que me están diciendo aquí. La idea, chicos, es la siguiente. Perdón, ya, disculpen. La idea aquí es que ustedes, sobre todo los que les cuesta más, me pregunten, ya no tengan miedo ni tengan vergüenza de preguntar, sobre todo si no han venido a clases, porque es natural que no se entienda esto. Entonces la idea es que me pregunten durante el ejercicio y yo trato de explicar de las distintas formas posibles hasta que más o menos lo puedan entender todo. Aquí me interesa que todos lo entiendan, ya no que unos pocos lo entiendan en el chavo, porque si no sería igual que cualquier prego esto. Hacemos la clase, el que entiende, entiende, y el que no, mala suerte, y seguimos adelante. Entonces la idea es que aquí el grueso salga adelante. Ya, o sea, todos, no quede nadie abajo del tren, ¿ya?
Entonces, la idea aquí, voy a explicarlo de una forma quizá un poco más abstracta, ¿ya? Pero no sé si será más fácil, pero bueno. ¿Cuál es la premisa número 1 aquí? O la primera premisa, los 22,4 litros. Esa sería la primera premisa que usted tiene que saber. Segunda premisa es, bueno, estos 22,4 litros, como les dije, se cumplen en condiciones normales de presión y temperatura, que significa tener una temperatura fija y una presión fija, que ya expliqué cuál era. Dije que era 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Ya eso lo habíamos dicho. Eso por una parte, ¿sí? Luego, en segundo lugar, la otra premisa que hay acá es que los moles son proporcionales. ¿Cuál es el signo de proporcionalidad? Se me olvidó. Es un pescadito, ¿no es cierto? Sí, creo que es un pescadito. Moles, pescado, pescadito, volumen, ¿sí? Discúlpenme aquí los matemáticos, pero yo la verdad es que me he vuelto con el tiempo más humanista, ¿ya? Me he vuelto más humanista con el tiempo, chicos y chicas, más que matemático. Los que me conocen más saben que yo me he dado una vuelta de tuerca, digamos, tengo como un componente científico, pero también súper humanista. Entonces, ya, en fin. Entonces, el número de moles es proporcional al volumen. ¿Qué significa eso? Significa que a mayor número de moles deberíamos tener mayor cantidad de volumen. ¿Qué es lo que es el volumen? El volumen es los litros que ustedes tengan para un gas. Entonces hay una proporcionalidad directa entre número de moles y entre volumen de un gas. Esa sería la segunda premisa, que tiene que ver con esto de los 22,4 litros, ¿de acuerdo? Si usted tiene un mol de un gas cualquiera, tiene 22,4 litros. Si usted me dice, profe, pero que tengo 3. Si usted tiene 3 moles, entonces sería 3 por 22,4, o sea, 67,2. Y así hay una proporcionalidad directa entre moles de un gas cualquiera y aumento en el volumen. Y al revés, si usted baja el número de moles, debería bajar la cantidad de volumen de un gas, porque están en una proporcionalidad. Sí, esa sería la otra premisa que tienen que saber. La tercera premisa que habría que saber, aparte de esto, es que el número de moles es igual a una fórmula que vimos en clase hace tiempo, que aplica para estequiometría y disoluciones, o sea que se la tienen que saber sí o sí. Todo el mundo tiene que saber esta fórmula, que es igual que el número de moles, o sea la cantidad de veces que tengamos la constante de Avogadro para una sustancia pura, sea un gas o no, es igual a la masa de esa sustancia pura dividida en su masa molar, siendo la masa molar la suma de las masas molares de los átomos que forman parte de una molécula. ¿Ya? Entonces, premisa número 1, todos los gases, independientes si, no sé, tengo CO2, tengo ácido sulfúrico gas, tengo vapor de agua, tengo oxígeno gas, no sé, tengo amoníaco gas, no importa cuál sea el gas, no importa si es más grande o es más chico, si tiene mayor masa o si tiene menor masa molar, si tiene más átomos o tiene menos átomos, no importa eso. Lo importante es que un mol de cualquier gas siempre va a ocupar un volumen fijo de 22,4 litros a 0 grados y una atmósfera de presión, y que el número de moles de un gas es proporcional al volumen que ocupa dicho gas. Mientras más moles usted tenga, más volumen va a ocupar, y mientras menos moles tenga, menos volumen, perdón, va a ocupar. Y la tercera premisa es, el número de moles es igual a la masa partido en la masa molar de cada sustancia pura que nosotros tengamos, sea gas o no sea gas. Entonces, de acuerdo a esto, si ustedes se fijan, nosotros podemos sacar al tiro cuál de estos globos va a tener más volumen y cuál de estos va a tener menos volumen. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que me dé mayor cantidad de moles, necesariamente me va a dar mayor cantidad de volumen, que es lo que justamente me están preguntando en el ejercicio. Entonces usted me dice, profe, ¿cómo calculamos los moles? Lo calculamos con la fórmula. La fórmula es masa partido en masa molar. Entonces, el ejercicio dice, si yo tengo una misma masa para todos los gases, una misma masa para todos los gases, o sea, una constante,
Entonces usted podría preguntarse, ¿cómo voy a tener más moles o menos moles? Y usted se da cuenta aquí que la masa molar está dividiendo la masa. Si yo le digo que este es un valor fijo, entonces para que yo cambie los moles, sabiendo que este es un valor fijo constante, porque me dice que la misma masa para todos los gases, lo que va a estar cambiando es la masa molar. Como la masa molar está dividiendo, si yo la pasara multiplicando para el otro lado, ¿cómo se llama la relación cuando ustedes multiplican en una ecuación de primer grado? ¿Cómo se llama esta relación? Cuando hay algo que multiplica. Aquí los matemáticos y las matemáticas. Se llama relación inversamente proporcional. Lo que significa que cuando una variable aumenta, La otra disminuye en la misma proporción. muy bien. Por lo tanto, este ejercicio se podía hacer de la siguiente manera. Ya, esto yo sé que puede ser difícil para alguien, porque si ustedes se fijan, aquí lo que podría haber hecho alguien es calculaba o veía así como a la rápida cuál era el gas que tenía la menor masa molar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una relación inversamente proporcional entre masa molar y entre moles, mientras menor o más chica sea la masa molar, que de hecho está dividiendo la masa, ¿se fijan? Es una división esto, el cociente, ¿sí? El número que está dividiendo acá abajo. Mientras más chico sea, más grande me va a dar el número de moles. Es como si usted se acordara de una fracción. Es como si yo le dijera, mire, tengo 10 quintos y yo comparo 10 quintos con 10 décimos. Entonces yo le pregunto, mire, ¿qué me da mayor valor? Entonces usted me dice, mire, este me da mayor valor, pues profe, porque el número que está dividiendo es más chico. Pues. En cambio, este número de acá, que es más grande, divide a este, entonces el número me da más chico, el resultado de la división. En cambio, aquí el número me da una división, el resultado me da más grande. Entonces, mientras más chica sea la masa molar, mayor va a ser el n, o el resultado de este cociente, o esta división, porque están en una relación inversa. Entonces, ¿qué podía hacer una persona que se enfrentaba a este ejercicio? Podía primero más o menos saber cuál es la masa molar de, por ejemplo, el gas hidrógeno. El gas hidrógeno tiene una masa molar de 1 gramo mol. Como son dos átomos de hidrógeno, sería 2 por 1, o sea, 2 gramos mol. Todas las otras masas molares que ustedes ven aquí van a ser más grandes. O sea que la clave estaba en identificar el gas que tenía la masa molar más chica. La clave o la respuesta estaba en identificar el gas que tenía la masa molar más chica. El gas que tenía la masa molar más chica, porque el gas que tenía la masa molar más chica, para una misma masa que comparten todos los gases, me iba a dar el resultado de la división mayor, o sea, el número de moles mayor. Y como ya dije que el número de moles es proporcional al volumen, a mayor cantidad de moles, mayor volumen. Por lo tanto, la respuesta correcta por eso sería la A, ¿se entiende? Entonces aquí la clave estaba en identificar el gas que tenía la menor masa molar de todos. No era necesario sacar un cálculo, ¿se entienden? En el ejercicio anterior, yo lo que hice fue ir gas por gas, diciéndoles cuál era la masa molar de todos los gases y como tratando de utilizar un número concreto, porque en el fondo estaba pensando en la gente que tiene un pensamiento concreto. Hay gente que no le resulta pensar de esta forma abstracta. Hay gente que no le resulta pensar de esta forma abstracta. Hay gente que le resulta mejor pensar en forma concreta. Entonces, la gente que piensa en forma concreta, le sugiero que aplique la fórmula, obviamente, y en vez de estar pensando así como ya este es más chico y este aumenta, usted llega y ocupa un número entero nomás. Usted dice, por ejemplo, 32. Supongamos que todas las masas son 32. Utilizando como referencia el gas que tenía la mayor masa molar, que era el oxígeno, como lo preguntaba recién acá una compañera. Entonces divido 32 en 32 gramos mol para calcular el número de moles de oxígeno, y eso me da un mol. Obviamente un mol ocupa 22,4 litros según esta premisa que he estado diciendo. En cambio, si yo agarro, no sé, el metano, como les decía recién, divido 32 en 16, o sea, en la masa molar de aquí me da 2, ese ya es un poco más de volumen, pero si yo agarro el hidrógeno, que tiene la masa molar más chica, obviamente
me va a dar un mayor número, porque 32 dividido en 2 me da 16. O sea, un número mucho más grande. Como tiene más moles, entonces va a tener mayor volumen, necesariamente. No sé si se entendió, les traté de hacer aquí de dos formas. Una forma abstracta y una forma... La forma concreta, cada cual tiene que ajustar su estilo, ¿se entiende? Si a usted le cuesta más la matemática o pensar en abstracto, trate de utilizar números enteros. Trate de utilizar números concretos. Obviamente aquí no puede chamullar con las masas molares, pues si ya les dije que las masas molares, nosotros podemos chamullar con la masa que comparte los 5 globos, pero no podemos chamullar con la masa molar. La masa molar es, y se supone que usted se la tiene que aprender. Ojalá de memoria, ¿ya? Si no, tendría que estar viendo la tabla periódica del principio del facsímil. Pero ya les dije, apréndanse de memoria que hidrógeno es 1, que helio es 4, que oxígeno es 16, al menos como algunos gases. No sé si les parece o se entendió mejor. Sí, profe, se entendió súper bien. Yo al menos entendí mejor de esta forma. Ya, Blanca, muchas gracias. Entonces, lo que yo quiero que entiendan, chicos y chicas, es que nosotros podemos enfrentar los ejercicios de distintas maneras. Esto es como un tips en el fondo, porque esto también lo podrían ustedes aplicar en ejercicios de física. No sé si se han fijado que en física hay muchos ejercicios donde tienen que trabajar con las leyes de Newton, por ejemplo, donde le hablan de fuerza, o a lo mejor con, yo no sé si le entra, antes entraba cálculos de energía cinética, parece que se llama, no, no sé cómo se llama, energía cinética, energía potencial, no me acuerdo. Bueno. Entonces, hay ecuaciones que representan esas fórmulas, ¿entienden? Entonces yo podría trabajar en forma, o sea, hay preguntas que son abstractas, no les dan números. Les preguntan, se tiene un objeto de masa m y se le aplica una aceleración a. Entonces usted me dice, chuta, estoy trabajando con letras, estoy trabajando en forma abstracta. Esa sería una forma. Pero hay otra forma que sería que usted me dice, bueno, si me dice una masa m, voy a imaginarme que tengo una masa de 10. ¿Por qué? Porque yo pienso mejor con números. Cada cual ve cuál es el método que le sea más cómodo. Lo importante es que ese método le sea fácil para hacer el ejercicio y sean más rápidos para realizarlo. No sé si les pareció entretenido este ejercicio. O bueno, no sé si entretenido, pero bueno, es como un ejercicio especial, porque si ustedes buscan la PSU del año pasado, o sea, el modelo del año pasado, no sale estos ejercicios. La PTU ahora se le ocurrió meter gases. Es como el tema novedoso. Ya, no todos les gustó. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Voy a borrar a chicos y chicas, voy a borrar. Eh, no sé si quieren que, no sé si alguien tiene el temario de los gases, porque si no quiero pasar al tiro como a la temática de disoluciones. Dejen buscar aquí, según yo tenía el temario, y me llegó la pregunta, me llegó ahora la duda existencial, me llegó ahora la duda existencial de si, de qué es lo que se supone que van a entrar en gases, qué es lo que van a preguntar de gases, porque hay muchas cosas que podríamos decir de gases, ¿entienden? Entonces ahora me vino la duda. ¿Dónde dejé el temario? ¿No? El temario lo tengo aquí, lo estoy buscando, discúlpeme ya. Quiero saber si qué cosa más decir específicamente gases, porque podemos decir muchas cosas de gases, pero no les quiero decir cosas que no van a entrar. ¿Dónde dejé esta cuestión? Cuando uno quiere encontrar las cosas, no las encuentra. A ver, aquí, aquí la encontré, aquí la encontré. Ya, aquí, en el temario de gases, en el temario de gases, eh, ¿dónde sale gases aquí? En estequiometría dice fórmula empírica molecular, características de las soluciones químicas, disolución y mezcla de soluciones. No sale nada de gases. ¿Por qué? ¿Y por qué me salió que tenía que decir? Ah, sí, sí sale. Gases, su comportamiento en relación al medio ambiente. Eso sale, ya lo encontré.
Su comportamiento en relación al medio ambiente y características y concepto de masa molecular, mol y masa molar, pero bueno, eso, en realidad no hay mucho más que de gases, pues. Esto es todo lo que tienen que saber de gases respecto a a la PTU, esto que les acabo de pasar. O sea, no necesito pasarle más leyes de los gases ni nada. Dice su comportamiento, esta cuestión es bastante como amplia, su comportamiento y relación con el medio ambiente. Eso es sospechoso, porque su comportamiento igual, podríamos hablar de estas cosas del comportamiento de los gases, ¿ya? Creo que les voy a pasar igual toda la cuestión de los gases mejor después, porque si no, mi gata, no sé, Charlotte, no sé dónde está. Charlotte, está, está debajo de, de una silla en el comedor. No sé por qué se puso ahí. Ya, pero está bien. Entonces, si ustedes se fijan, este sería como una de las cosas que les podrían preguntar, ¿ya? Como el temario es tan amplio, habría que esperar ver el modelo de la prueba para saber si van a preguntar otras cosas. Por ejemplo, les podría hablar de la teoría cinética molecular de los gases y también les podría hablar un poco de los estados de la materia, específicamente respecto a los gases, y también podríamos hablar un poco de las leyes de los gases, que era un tema que se preguntaba antes en la prueba, que era la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de, no sé si alguna vez en el colegio le hablaron de la ley pavo ratón, ¿se acuerdan no sé si se le pasó el pavo ratón? ¿Alguien lo escuchó alguna vez? La ecuación del pavo ratón, chicos o chicas, ya, son leyes de los gases, son leyes de los gases ideales. Son como tres o cuatro leyes de los gases ideales a partir de los cuales se supone que, o sea, que se preguntaban antes de la prueba y que se sacaron de la prueba, pero como les dije, están sacando muchos temas de antaño y lo están metiendo en la PTU. Entonces habría que esperar el modelo para saber más o menos si van a entrar o no todas esas leyes. Por eso no me quiero meter todavía en ese tema de las leyes para agregarles temas que no van a entrar todavía. Eh, ya, eso de las leyes de los gases lo voy a dejar pendiente, chicos y chicas, porque quizás no quiero meterme en un tema que después no les van a preguntar, ¿ya? Pero hay muchas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de los gases ideales, lo pueden buscar en internet. Y se supone que antes se preguntaban en química las leyes de los gases ideales. Por ejemplo, en esta época, donde yo les estoy mostrando este ejercicio, se preguntaban las leyes de los gases ideales. Dejen ver si encuentro aquí las leyes de los gases ideales. A lo mejor en una de esas salen. Pero antes se preguntaban. Antes salían en la antigua PSU. Ya, miren aquí, por ejemplo, ya, esta prueba está súper buena porque en el fondo es vieja, pero justamente lo viejo tiene ventaja. No sé por qué estoy diciendo eso ya, pero en fin, si ustedes se fijan, esta prueba antigua salen todas estas preguntas que supuestamente podría el DMRM colocarle a ustedes. Estas preguntas están haciendo un énfasis a lo que son las leyes de los gases, que es un tema que ya les dije que no estoy muy seguro qué es lo que va a preguntar el DEMRE, porque no especifica en el temario. Entonces, por eso no me quiero meter con esto. No me quiero meter con esto todavía, ¿ya? Pero en el fondo hay varias leyes que se supone que se pasaban antes en la PSU. No se asusten por esto que voy a decir, simplemente estoy diciendo algunas leyes. Una era una que relacionaba presión y volumen, otra que relacionaba volumen y temperatura, eh, y otra que relacionaba, por ejemplo, presión y volumen, ¿no es cierto?, con el número de moles, que era una ecuación ya, que a esta le decían la pavo ratón, así le decían. A esta le decían la pavo ratón. PBRT, ¿se fijan? Pavo,
pavo ratón, así le decían antes, ¿ya? Entonces, estas eran como algunas leyes que se preguntaban antes en la antigua PSU. Eran como leyes de los gases ideales. ¿Ya? Entonces, este tema, insisto, no sé qué pertinencia tiene de meterme en esto si no estoy seguro si lo van a preguntar. Por eso es que no quiero meterme todavía en este tema, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, cuando me empiezan a preguntar de volumen de un gas o lo que sea, en la antigua PSU por lo menos, era porque estaban haciendo alusión a alguna de estas leyes que yo les estoy mostrando aquí. Estoy mostrándole el ejemplo a esta pregunta. No quiero meterme en este tema todavía porque ya les dije que quiero tener certeza de que va a ser un tema que se va a preguntar. No les voy a pasar una materia que no va a entrar, ¿ya? Pero solamente quiero que vean más o menos cuál es el estilo de pregunta que salía antes respecto a los gases. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo voy a dejar esto en pendiente, ¿de acuerdo? La otra ley creo que era presión y temperatura. Sí, era P por V partido en T. Creo que había una ecuación que era así, si no me equivoco. Eran las tres ecuaciones que antes uno tenía que aprenderse. Ya, si alguien tiene que desconectarse o irse, ningún problema, ¿ya? Como les dije aquí, lo importante es que aclaren sus dudas y consultas, ¿ya? Así que esto que yo estoy diciendo por ahora lo voy a dejar entre paréntesis y lo voy a dejar pendiente. Voy a averiguar bien si, como les dije, dentro de las próximas semanas nos clarifican si entro o no en clase, porque no saco nada con hablarles de algo que no van a preguntar. Pero, sí me interesaría saber si ustedes conocen con qué se relacionan los gases con sus contaminantes atmosféricos, que tiene que ver con biología también y con temas de física. No sé si ustedes saben la relación de los gases con sus respectivos como efectos contaminantes ambientales en general. Voy a borrar aquí, ¿ah? Ya, entonces, así como rápidamente, voy a pasar a la diapositiva que tenía. No tengo la diapositiva aquí. Eh, claro, o sea, en el fondo, como los gases que provocan efecto invernadero, cuáles son los que no provocan efecto invernadero, ese tipo de cosas, a eso me refiero, como a esa clase de preguntas. No, y eso sí, eso creo que entra. Yo lo había leído. No Sí, es sé, que por eso pero les yo digo, creo si que es muy ustedes buscan superficial. en el temario no especifican. Sí, yo por Ya, lo menos de eso me ya, súper. acuerdo. Ya, voy a revisar eso entonces ahora y vamos a pasar a soluciones, sí o sí. Esperemos un momento que Charlón me está pidiendo que le abra la ventana. Ahí sí salió Charlot. Entonces, lo que vamos a partir, antes de entrar en disoluciones, voy a hablar brevemente de algunos gases y cuáles son, ¿no es cierto?, como los principales efectos que tienen a nivel atmosférico, así como súper en general. Como les dije, no me quiero meter en las leyes de los gases ideales mientras no tenga claridad que les va a entrar en la prueba, porque si no le estaría agregando temas que no son necesarios. Lo que sí vimos recién, eso sí o sí va a entrar. Lo que les estaba mostrando el último ejercicio y lo que les mostré recién. Eso sí o sí, ténganlo por seguro que les van a preguntar en la PTU. Pero las otras leyes de los gases no estoy seguro, así que esperemos un momento para ver si lo clarifico y se los paso. Sí, le abro la ventana para que salga, porque le gusta salir por ahí. No le gusta que le abra la puerta, le gusta que le abra la ventana. Entonces, primero, ¿no es cierto?, recordar que el CO2 es un anhídrido, ¿de acuerdo? Se llama anhídrido de carbono. Entonces, esto ustedes lo van a asociar obviamente a el efecto invernadero, al efecto invernadero, ¿no es cierto?, lo van a asociar. Esto se preguntaba en la antigua PSU en química, y lo van a asociar también al calentamiento global, ¿sí? O al cambio climático, al cambio climático en el fondo, ¿ya? Lo van a asociar al cambio climático. Luego también tenían, ¿no es cierto?, otro tipo de sustancia o gas, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, lo que se conocen como los óxidos de nitrógeno, ya específicamente el dióxido de nitrógeno, y esta sustancia
es responsable de lo que se llamaba el smog fotoquímico, tal cual. Se considera un contaminante, obviamente, y era algo que se preguntaba antiguamente en química PSU. Se preguntaba antiguamente en química PSU. Entonces, esto es un producto de la combustión incompleta de los combustibles. Así como el CO2 es un producto completo de la combustión de los hidrocarburos o de las gasolinas o de la materia orgánica en general. Luego tenemos los dióxidos de azufre o los trióxidos de azufre, que se supone que se mezclan con el agua y pueden formar ácido sulfúrico. Entonces, las famosas lluvias ácidas se pueden producir también por estos, por los óxidos de nitrógeno, ¿ya? Pero fundamentalmente, vamos a decir que la lluvia ácida se debe fundamentalmente a los compuestos de azufre, ¿ya? Entonces, es un gas contaminante que se asocia, como les decía, fundamentalmente a la lluvia ácida, que tiene montones de efectos en los ecosistemas, en la agricultura, etc. El otro compuesto que también, o gas que uno podía mencionar, era el amoníaco, o sea, el amoníaco, el metano, quiero decir, que también se considera un componente que tiene efecto invernadero, pero como su concentración no es tan alta, al menos como el CO2, eh, no se considera tan peligroso, al menos lo que se sabe hasta el momento, porque ustedes saben que los niveles de metano están aumentando de manera estratosférica, no por la industria cárnica o por los animales, sino por el tema del derretimiento de la capa de hielo de permafrost en Siberia, o en la tundra ártica, o sea, lo que está hacia el hemisferio norte. No sé si ustedes se han fijado que hay unas imágenes de satélite donde tienen Siberia o toda esa zona de la tundra ártica, donde se han hecho como unos hoyos, así como que, no sé, pues tienen un bosque así, no sé, o un ambiente, y de repente se hacen unos hoyos así, unos hoyos profundos. Entonces la gente dice que en la Tierra están saliendo hoyos. No sé si lo han visto, en YouTube hay un montón de cuestiones y teorías de la conspiración y cuestiones así, como que se hacen unos hoyos. Y por ahí se supone que está emanando una gran cantidad de metano. Se están liberando bolsas de gas. Y esto se explica porque se está derritiendo una capa de hielo, como les dije, que se llamaba permafrost y que está bajo la capa de materia orgánica, o donde están los bosques y todo lo demás, y que tiene una cantidad de miles de años de antigüedad, y que ahora, como se está derritiendo, se está liberando gas que había estado atrapado bajo esos sedimentos y esa capa de hielo que les comentaba, donde hay donde han encontrado mamut congelados. En YouTube sí, pues, sí, Fernando, si hay un montón de documentales y de gente eh, que habla de esto como, no sé, como en una parte así como un poco de teoría de conspiración también, no sé, como que tienen distintos temas, pero se asocia con cambio climático, ¿de acuerdo? Entonces, una de las preguntas que les podrían hacer en la prueba es acerca de los gases y su efecto respecto del ambiente, ¿entienden? Le informo al tiro que estas preguntas ya salieron antes, alguna vez, en química común. Lo que pasa es que se sacaron de química común y comenzaron a preguntarse un poco en biología. Pero esto le estoy hablando que pasó hace 10 años atrás, ¿entienden? Y ahora recién las volvieron a rescatar. Quiero ver si a todo esto, no sé si tienen alguna duda o consulta, porque creo haber encontrado una pregunta en esa misma PSU antigua que le estaba mostrando, habían preguntas de esto también. No sé si tienen alguna duda o consulta respecto a esto que estaba diciendo de los gases contaminantes, para pasar a la materia de disoluciones. Ya, súper. Quiero pasar a disoluciones, déjenme buscar aquí. Se llama soluciones lo que tengo acá. Ya. Ya, chicos y chicas, entonces, como les dije, dejando ese paréntesis en gases, vamos a pasar a soluciones. Vamos a pasar a soluciones. Ya, vamos a dejar hasta aquí temporalmente el tema de los gases, lo voy a volver a retomar, como les dije, pero vamos a pasar
dejamos estequiometría, como les dije, con la parte de fórmula empírica y fórmula molecular, y ahora entraríamos al tema de disoluciones. Ya, entonces, lo más importante de la materia de disoluciones que vamos a ver a continuación, fundamentalmente tiene que ver con las unidades de concentración, vale decir, con lo que son los porcentajes de masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen, lo que tiene que ver con molaridad y fracción molar. Y lo que voy a decir ahora tiene que ver con más que nada con materia, con preguntas que les pueden hacer, pero esas preguntas eh, no les van a salir más de una o dos preguntas por estos temas que estoy diciendo. La mayoría de las preguntas van a ir por ejercicios de, como les dije, preguntas de unidades de concentración, ¿ya? Sobre todo lo que es la molaridad. Entonces, lo primero que voy a partir diciendo es que existe una forma en la cual nosotros clasificamos la materia, ¿ya? Que la voy a mostrar aquí. Tengo un esquema aquí, no me acuerdo dónde lo tenía. Chuta, lo eliminé. Espérense, ¿cómo va a ser que lo eliminé? Ya. Aquí hay una tablita de clasificación de la materia. Esta página era una página genial que la mataron cuando eliminaron la animación en Flash, ¿ya? Pero era una página que yo le recomendaba, se la voy a anotar igual en el chat, que lamentablemente ya no es tan buena como antes, pero lo que hacía era tener actividades donde uno podía aprender de propiedades periódicas, de los estados de la materia y todo lo demás a través de animaciones. Y el problema es que como el Flash dejó de ser funcional, eh, ya no podemos ver lo que existía antes en esta página, que era genial. Entonces, en esta página, lo que se nos habla acá es cómo se clasifica la materia. Si ustedes se fijan, acá tengo la materia dividida en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son todas aquellas sustancias que cuando yo analizo un objeto o un cuerpo, me encuentro con que solo tienen un solo tipo de sustancia en ese volumen o en ese espacio físico. Y estas sustancias se pueden clasificar en sustancias puras elementales o elementos, que estarían formados solo por un tipo particular de átomo en específico, o aquellas sustancias puras que están formadas por más de un átomo, o sea, por átomos distintos, quiero decir, no más de un átomo, sino átomos diferentes, que están formando moléculas en el fondo de compuestos. Por otra parte, las mezclas serían las llamadas sustancias impuras, donde ustedes tienen, ¿no es cierto?, más de una sustancia eh, que está en un determinado volumen, y esas sustancias pueden estar uniéndose a través de enlaces intermoleculares, formando las llamadas mezclas verdaderas o disoluciones, y también pueden estar formando las llamadas mezclas heterogéneas, que serían mezclas no verdaderas, donde las sustancias no se unen, es decir, no hay un enlace intermolecular que una las sustancias entre sí. Por lo tanto, no puedo ver una mezcla uniforme y siempre voy a ver separados los componentes entre sí. O sea que voy a ver más de una fase a simple vista o al microscopio. Voy a ver que las sustancias se encuentran separadas, formando más de una fase. En cambio, en la mezcla homogénea, yo veo que se forma una sola fase porque los componentes están uniéndose entre sí a través de enlaces intermoleculares y se distribuyen de manera uniforme las partículas de la sustancia en el volumen o el recipiente que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que habría que saber para efectos PTU? Lo que habría que saber para efectos PTU sería saber reconocer entre un compuesto, entre una sustancia pura elemental, entre una mezcla homogénea o entre una mezcla heterogénea. Entonces, volviendo a la diapositiva, ahí ustedes pueden ver esa página con más calma. Las sustancias puras, si ustedes se fijan, no se pueden separar por métodos químicos más simples, porque están formados solo por un tipo de átomo, y aquí podría meter todas las muestras de gases, por ejemplo, o de elementos químicos que se encuentran purificados, por ejemplo, una barra de cobre, o un alambre de cobre, no sé, una barra de hierro, el oxígeno, por ejemplo, gas,
que se encuentra formando una molécula de O2, pero también podría agregar sustancias. ¿Qué sustancias podría agregar aquí en las sustancias puras? Podría agregar, por ejemplo, lo que se conoce como las formas de presentación del carbono, y ahí podría meter el grafito y el diamante. Entonces, el grafito, de ahora en adelante, ustedes lo van a pensar como si fuera solo, como si fuera una sustancia pura, de hecho, es una sustancia pura elemental, porque está formado solo por carbono, y el diamante, que uno dice que es una piedra preciosa, también la voy a considerar como una sustancia pura elemental, porque también es una forma de carbono. Es como un cristal de carbono, eh, un sólido cristalino que se formó a mucha presión y mucha temperatura. Entonces, esto que estoy citando acá, no lo estoy citando porque se me ocurrió a mí, sino porque en alguna PSU, sobre todo de las más antiguas, algunas de las cuales eliminaron, se preguntaban o le hacían discriminar a los estudiantes entre una serie de alternativas, cuáles eran ejemplos, por ejemplo, de compuestos o cuáles eran ejemplos de sustancias puras elementales. Entonces puede haber gente que a lo mejor no tenía idea que el grafito era una sustancia pura elemental, ¿entienden? O sea, nunca lo supo. Entonces ahora es importante que ustedes lo sepan eso. Respecto de los compuestos, ustedes saben que son sustancias que están formadas por moléculas de átomos distintos, y ahí tenemos todas las que ustedes conocen. El agua, por ejemplo, el amoníaco, el benceno, que es una molécula orgánica, pero también podemos meter algunas cosas que han salido en PTU, o sea, en PSU antiguas. Por ejemplo, alguna vez en la PSU colocaron como ejemplo de compuestos el agua oxigenada. El agua oxigenada. Si ustedes se acuerdan de química, de biología, quiero decir, se acordarán que el agua oxigenada es un compuesto que se conoce como peróxido de hidrógeno o H2O2, que se forma en el interior de los de los peroxisomas. Por eso se llaman peroxisomas, porque contienen peróxido de hidrógeno. Entonces, esta sustancia se le llama agua oxigenada, pero no es agua, ¿entienden? Entonces, alguna vez la PSU preguntó si era qué es lo que era esto. Y claro, puede ser que haya habido gente que a lo mejor haya pensado que era agua con oxígeno, cuando en realidad era un compuesto. ¿Se entiende? Así como una pregunta para alguien que a lo mejor no ha tenido química en su vida, con las diferencias que hay en educación entonces, en Chile. Entonces, claro, le dicen, ¿qué es lo que es el agua oxigenada? Clasifícala como mezcla. A lo mejor mucha gente dijo, es una mezcla, pero el agua oxigenada no es una mezcla, es un compuesto, que se llama peróxido de hidrógeno. Eh, También, por ejemplo, podríamos mencionar algunas rocas, o alguna vez, todas las que son las sales, por ejemplo, son compuestos. Son compuestos. Se representan por fórmulas químicas. Se representan por fórmulas químicas. No sé, es como si yo eligiera el salitre. ¿Dónde metemos? ¿Qué es lo que es el salitre? El salitre es un compuesto, porque en el fondo es una sal de nitrato. Eh, Después, por ejemplo, alguna vez en la antigua PSU, estoy citando a PSU súper antiguas, chicos y chicas, así que créanme que no, si usted me dice, profe, pero cíteme la PTU, es que lo que pasa es que tenemos una PTU que salió el año pasado y yo no tengo esa prueba reconstruida, tengo que esperar el modelo que vaya a publicar el DEMRE. Lo que yo tengo son fundamentalmente preguntas DEMRE que son PSU de años anteriores, ¿entienden? Alguna vez salió como ejemplo de compuesto el cuarzo. Entonces, lo que yo les voy a pedir es lo siguiente, que hagan un esquema donde van colocando ejemplos de sustancias puras elementales, de compuestos, de mezcla homogénea y heterogénea, donde yo les voy a ir indicando lo que ha salido en PSU históricas, antiguas, y ustedes a lo mejor van agregando alguna que otra sustancia ahí. Por si acaso le llegaran a preguntar, clasificar alguna sustancia, ustedes tuvieran correcta esa pregunta, ¿entienden? Entonces lo que yo necesito es que ustedes hagan un esquemita, el esquema que les mostré recién, ¿sí? Lo voy a proyectar nuevamente. Este de aquí. Yo necesito que ustedes vayan colocando ejemplos
de elementos químicos o sustancias purelementales, de compuestos, de mezcla homogénea y de mezcla heterogénea. Entonces necesito que por el chat o por el audio ustedes me vayan dando ejemplos aparte de lo que yo estoy diciendo. O yo les voy preguntando y ustedes me van diciendo dónde lo pondrían. Entonces, elementos químicos, quedó claro que ahí pondría el grafito, el diamante, el ozono, por ejemplo. El ozono, a ver, lo voy a anotar aquí. El ozono. El ozono es O3, es un gas. ¿Se fijan? Lo pongo ahí en elemento químico, sustancia pura elemental, ¿sí? El oro, Ignacia, muy bien. O sea, los metales en general. Los metales puros, sobre todo muestras puras de metales, los vamos metiendo ahí en sustancias puras elementales. Muy bien. Ya les dije, el grafito, el diamante. Ya, en compuesto. En compuesto tenemos chorrocientos mil ejemplos. Anoten, ahí vayan anotando en un cuaderno en algún lugar. Compuestos dijimos, obviamente, el agua, el amoníaco. El amoníaco es lógico que lo pueden colocar, pues si es un típico, ya les dije que en estequiometría sale un montón. Es un gas, ¿no es cierto? El agua oxigenada, ya lo dije, peróxido de hidrógeno, también le mencioné el cuarzo, o sea, una roca. Es un silicato. Es un silicato el cuarzo. Eh, ya, los biólogos aquí, biólogas, ¿qué me pueden decir los biólogos? O sea, en biología tenemos, ahí sí que tenemos millones de cosas que meter ahí, po. La sal, muy bien, cloruro de sodio, todas las sales, ¿no es cierto? Las sales de nitrato, cloruro de sodio. Chicos, en compuesto. Si yo le digo, por ejemplo, a ustedes vitamina, a ver, ¿dónde metemos los medicamentos? Por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno, el ácido acetil salicílico. ¿Dónde metemos las vitaminas? Vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K. ¿Dónde coloco la clorofila? ¿Dónde coloco el estradiol, que es una hormona sexual femenina? Muy bien, el azúcar, ¿no es cierto? La glucosa, la sacarosa. El azúcar, o sea, si usted me dice azúcar, yo voy a pensar en sacarosa. La sacarosa es un disacárido formado por glucosa más fructosa. Es un disacárido. Esto ya se supone que lo vimos en clase, ¿ya? Pero da lo mismo, lo vuelvo a repetir para los que no habían venido. Entonces, la sacarosa o un monosacárido o un disacárido o un polisacárido, yo lo metería todo aquí en compuestos. Entonces, las moléculas orgánicas e incluso los polímeros naturales o sintéticos también los meto aquí, en compuestos. No importa si son grandes, si son chicos, o si tienen pocas moléculas, o sea, pocos átomos, perdón, o si tienen muchos miles o millones de átomos. Todos los voy a ir metiendo aquí en compuestos. La sacarosa, la cafeína, ¿no es cierto? El ATP, para los biólogos, ¿no es cierto? Los aminoácidos, ¿no es cierto? Perdón por la letra, todo lo voy a ir colocando en compuestos, porque se pueden representar por una fórmula química, por una fórmula molecular. Como les dije, no importa si son moléculas chicas o moléculas grandes o incluso macromoléculas o polímeros. Los podría ir colocando aquí sin ningún problema. Pero obviamente no creo que en la PTU les pregunten eso. En la PTU les van a preguntar por lo más clásico, que es lo que estaba diciendo aquí. El agua, el amoníaco NH3, el CO2, el cloruro de sodio, ya, o sea, moléculas más clásicas. Pero por si acaso, igual les digo esto de la biología. Perdón, es que escribí mal porque lo que puse fue cafeína y puse ATP, eso. Eso es lo que estaba poniendo aquí como ejemplos de compuestos, pero que eran biológicos. ¿Sí? Los de arriba que eran, estos de aquí eran sustancias puras elementales. Lo voy a borrar para que no haya confusión. Sustancias puras elementales. Entonces, los de arriba eran compuestos, obviamente compuestos inorgánicos, y estos de acá abajo eran compuestos, pero compuestos orgánicos. Al fin y al cabo,
Estos son orgánicos y estos son inorgánicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces ahí podemos ir metiendo todo esto aquí en compuestos. Ya, mezclas homogéneas o disoluciones. Aquí me pueden decir ustedes agua con sal, obviamente agua con azúcar, etcétera, etcétera. Para efectos PTU también podemos meter algunas cosas quizá un poco más, no sé, menos comunes, como por ejemplo podría ser el petróleo o por ejemplo la gasolina, como ejemplo de mezcla homogénea. Y una de las cosas importantes que podría poner aquí en mezclas homogéneas son las aleaciones. Las aleaciones son mezclas homogéneas, o sea, disoluciones, donde usted tiene más de una sustancia pura que está interactuando entre sí. Y aquí tenemos las aleaciones como ejemplos de sustancias que están formando una mezcla homogénea. Entonces, aquí voy a mencionar algunas aleaciones y voy a pasar a la diapositiva al tiro, ¿ya? Porque la diapositiva es más ordenada que esto que estoy haciendo acá. El aire, efectivamente, muy bien. El aire es un ejemplo de mezcla Matilde homogénea. Excelente. El aire es un ejemplo de mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque tengo muchos gases que están distribuyéndose en un solvente. El solvente y el concepto soluto aplica para las mezclas homogéneas. El solvente es la sustancia que está en mayor proporción y el soluto o los solutos son las sustancias que están en menor proporción o menor cantidad en una mezcla homogénea. Entonces el aire sería un buen ejemplo de mezcla homogénea porque tengo una sustancia que está en mayor cantidad que es el gas nitrógeno y tengo gases que están en menor cantidad que serían el resto de los gases, incluido por ejemplo el oxígeno. Entonces las aleaciones les voy a mencionar algunas nomás. Tenemos el acero, que sería un ejemplo de mezclas homogéneas sólidas, el bronce, para que lo noten por ahí, el latón, y alguna vez salió en la PSU la amalgama, pero no así como mencionaba nomás. Entonces serían ejemplos de las 4 aleaciones que alguna vez históricamente salieron en la PSU, en la antigua PSU, sobre todo las de años como muchos años atrás, ¿entienden? Pero como ya les dije, como estamos viendo qué va a pasar con la prueba actual, puede ser que puedan resurgir como estos conceptos que dejaron de preguntar por tanto tiempo. El alcohol gel, es que como es un gel, todo lo que sea gel se clasifica como heterogéneo. En general los geles son coloides y los coloides se clasifican como mezclas heterogéneas. Eso lo tengo que definir igual también, ¿ya? Ya chicas y chicos, entonces lo que voy a hacer es cambiar de este lugar porque quiero mostrar las diapositivas porque es más ordenado, ¿ya? Pero por ahí anoten que las aleaciones, al menos son mezclas homogéneas y son mezclas de metales. Metales ya sea representativo de transición o eventualmente incluso un metal con un no metal. Entonces necesito que al menos sepan que el acero o el bronce o el latón o la amalgama son mezclas homogéneas al menos, ya por ahora. De ahí vamos a precisar bien eso. El alcohol gel decía que era homogénea, muy bien. Tiene que buscarlo por internet porque yo no sé. Es que hay un alcohol gel líquido y otro que es como más como gel, po. Por eso le digo que es mi duda, porque generalmente cuando uno habla de gel, uno habla de un coloide o mezcla heterogénea, ¿ya? Pero si dice que es homogéneo, entonces es correcto, ¿ya? No se preocupe, Sofi, no creo que le pregunten por el alcohol gel en todo caso. El alcohol, por definición, ¿no es cierto?, es una sustancia pura, compuesto, por ejemplo, el alcohol etílico o el metanol, en fin, y cuando usted lo mezcla con agua, obviamente forma una mezcla homogénea, como sucede con el vino. El vino que uno ve, ¿no es cierto?, o consume, es una mezcla homogénea. Pero cuando yo les digo gel en general, así como concepto, normalmente estoy hablando de un coloide que corresponde a un tipo de mezcla heterogénea. De hecho, lo voy a mostrar a continuación, ¿ya? Voy a borrar aquí, chicos y chicas, sorry. Ya, entonces, como les contaba anteriormente, la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes tengan ejemplos
de sustancias puras elementales y tengan ejemplos de sustancias puras compuestos, porque eventualmente eso puede salir en una pregunta o en un par de preguntas en la PTU. Luego ya les dije que teníamos las famosas mezclas, las cuales podían ser homogéneas o heterogéneas. Se supone que las mezclas homogéneas no podemos distinguir los componentes a simple vista, o sea que en el fondo forman una sola unidad uniforme, y esto tanto es válido tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico. En el caso de las mezclas heterogéneas, a simple vista se pueden distinguir, pero también podría ocurrir que a simple vista usted viera que es una mezcla uniforme, pero cuando usted agarra un microscopio se diera cuenta que en realidad no es uniforme, sino que es heterogéneo. Entonces el criterio es que sea tanto a nivel macroscópico como microscópico, el criterio es que sea uniforme para que sea homogénea. Porque si yo tengo, por ejemplo, la leche entera tiene materia grasa. Y cuando yo la veo a simple vista, para mí me parece una cuestión blanca que es igual, que es uniforme. Pero resulta que si yo agarro un microscopio o incluso una lupa, me podría dar cuenta de que hay inclusiones de grasa, porque la leche tiene mucha materia grasa. Entonces eso hace que la mezcla de, o sea, la leche que tiene caseína, lactosa, ¿cómo se llama? Sales minerales, agua, también tiene componente graso, tiene ácido graso. Entonces, eso hace imposible que la leche sea por definición homogénea. La leche sería heterogénea, pero no a simple vista, sino con un microscopio, como les comentaba anteriormente. Voy a explicar aquí un poco de las mezclas heterogéneas. Entonces, como les dije recién, las mezclas homogéneas se supone que están constituidas por sustancias puras que están interactuando entre sí, y uno podría dar muchos ejemplos. Recién les dije como ejemplo de mezclas homogéneas la gasolina, el petróleo, por ejemplo, porque la gasolina está formada por varios tipos de hidrocarburos, o el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos. También algunos de ustedes me mencionaron aquí, uno de ustedes me mencionó el aire, que está muy bien. Eh, También alguien podría mencionar un vino, podría mencionar un jugo natural, o sea, un jugo natural, un jugo en polvo, un Tapsin limonada, por ejemplo, también. Son todos ejemplos de mezclas homogéneas, ¿de acuerdo? Así como el agua con sal o eventualmente el agua con una cucharada de azúcar. Y las aleaciones, que yo les conté recién que eran importantes recordar las aleaciones, y les mencioné 4, ¿ya? Y luego tenemos las mezclas heterogéneas, que se supone que también son sustancias que están interactuando entre sí, pero el problema es que aquí ya no hay una fuerza compatible. O sea que la fuerza intermolecular hace que no se mezclen, porque si yo agarro aceite con agua, no se va a mezclar. Y la razón por la cual no se mezclan es porque no tienen igual fuerza intermolecular. No hay compatibilidad de fuerzas intermoleculares. Las sustancias polares interaccionan solo con las sustancias polares, y las sustancias apolares interaccionan con las sustancias apolares. Entonces no se mezclan. La única forma para que usted pudiera mezclar una sustancia apolar con una polar sería a través de un detergente, ya sea artificial o, o inorgánico, o un detergente orgánico, como por ejemplo los fosfolípidos. ¿Ya? Esta parte es fome, chicos, porque en realidad como que no tengo muchos ejemplos de preguntas PSU para mostrarles de esto, porque, así que sorry, ¿ya? Tengo que pasar a la parte de materia de disoluciones de unidad de concentración para empezar a ver ejercicio. Así que esta cuestión es como un poco fome. Igual les podía mandar el PPT. Entonces, para ir avanzando, las mezclas heterogéneas, como les dije, no hay una unión o compatibilidad de fuerzas intermoleculares entre los componentes, por lo tanto no pueden formar una mezcla uniforme, tanto ni a nivel macroscópico como a nivel microscópico. Entonces, cuando yo veo una mezcla heterogénea, yo sé que no es una mezcla verdadera, no es una disolución, porque solo las disoluciones son mezclas verdaderas, y me doy cuenta de que el tamaño de la partícula es grande. Entonces yo tengo dos tipos de ejemplos de mezclas heterogéneas, las suspensiones y los coloides, que lo mencionaba recién con el tema del gel. La suspensión es cuando ustedes tienen un sólido, por ejemplo, que está disperso en una fase líquida que actúa como agente dispersante. Entonces las partículas son de gran tamaño y lo podemos filtrar fácilmente a través de un papel filtro, por ejemplo.
Entonces aquí uno habla de los jarabes, por ejemplo, los jarabes en suspensión, o las pinturas, por ejemplo, o los jugos naturales que tienen fibra vegetal, como cuando usted agarra una naranja, no sé, y la mete en una juguera. Entonces queda mucha celulosa ahí y fibra, y la celulosa es insoluble en agua. No sé si tienen alguna duda, consulta, chicos, chicas, de esto que estoy diciendo. ¿No? ¿Dudas o consultas? Esta parte es un poco fome ya, lamentablemente. Eh, debería haber traído más ejercicio, o sea, es que tengo que traer ejercicios, pero son de disoluciones los que tengo y en las pruebas. Entonces, de esto en sí no sale mucho. Ya, el coloide. El coloide es una mezcla heterogénea que se caracteriza porque el tamaño de partícula es de tamaño intermedio. No es tan grande, pero tampoco es tan pequeño y no lo puedo ver a simple vista. Por eso les dije que la leche entera es un buen ejemplo de coloide. La leche entera es un buen ejemplo de coloide. Entonces tengo una fase dispersa en un medio dispersor. ¿Ya? Entonces, el medio dispersor puede ser líquido, sólido, gaseoso. Por ejemplo, la espuma de la cerveza se considera un coloide. Entonces ahí tengo un líquido que está en contacto con el aire. Entonces el líquido sería el medio dispersor y la fase dispersa sería el gas. La niebla también se considera un coloide, por ejemplo. El otro coloide que podríamos mencionar sería, bueno, los geles, como les comenté en general, y para efectos PTU, a ver qué podría mencionar. Que no hay muchos coloides que... La leche es el único coloide que yo les podría mencionar como interesante. El otro, o sea, todos los otros coloides ya son más rebuscados. Por ejemplo, no sé si les digo jalea o si les digo crema chantilly, no sé. ¿Se imaginan estar preguntando eso en en la PTU? No sé, es como para... Es como nada que ver, ¿entienden? Entonces, los coloides, como les dije, son clásicos ejemplos de mezclas heterogéneas que pasan piola por mezclas homogéneas. Entonces, una forma de poder determinar si son homogéneas y heterogéneas es el efecto Tyndall, que significa que son capaces de reflejar la luz o son capaces de reflejar un láser. Por ejemplo, la neblina, fíjense que tiene como ese efecto de que los rayos se marcan, y es porque las partículas van reflejando la luz. En este caso, la gotita en la neblina, en el medio del aire. El aire sería la fase dispersora que está dispersando las microgotas del vapor del agua y se están condensando. Entonces, se produce ese efecto como de luz, de rayos de luz, ¿se entiende? A eso se le llama efecto Tyndall. Entonces, ¿qué es lo que es la mezcla homogénea? La mezcla homogénea es una disolución formada por una mezcla de solutos más solvente. El solvente es la sustancia que está en mayor proporción, o el disolvente, que es lo mismo, y el soluto es la sustancia que está en menor proporción o menor cantidad. El diámetro de partículas se supone que es mucho más pequeño que lo que ocurría en la suspensión o en el coloide, y es por eso que lo clasificamos como disoluciones. ¿Ya? Preguntas acerca de método de separación de las mezclas. Se supone que si yo tengo un compuesto y yo lo quiero romper y separar en sustancias puras elementales, no puedo utilizar métodos físicos, voy a tener que utilizar métodos químicos. Por ejemplo, la electrólisis. La electrólisis sería un buen método químico para poder romper un compuesto. Acuérdense que lisis en griego significa ruptura y electro es electricidad. Sería un proceso químico para poder romper un compuesto en elementos. Pero cuando yo tengo mezclas como las homogéneas y las heterogéneas, obviamente no voy a hacer necesario hacer esto. Yo lo que puedo hacer son procesos físicos. Uno de los que más se ha preguntado en la prueba, históricamente, es la destilación. Así que si hubiera que algo que les pediría que se recordaran de la clase de ahora, sería la destilación. O sea, método de separación de mezclas homogéneas, sobre todo de mezclas líquido-líquido, homogéneas, donde a través de las distintas temperaturas de ebullición de las sustancias puras, yo puedo separar los componentes de la mezcla
a través de recipientes diferentes. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una mezcla aquí de vino. Tengo un vino así, no sé, un vino de mala calidad. Entonces, yo sé que el vino es una mezcla de agua más alcohol, o etanol, o alcohol etílico, el cual es un compuesto, una sustancia pura. Y yo sé que el alcohol etílico hierve a 80 grados Celsius y por lo tanto se empieza a vaporizar a partir de esa temperatura, mientras que el agua tiene una temperatura de ebullición y a partir de la cual se vaporiza de 100 grados. Entonces, yo puedo calentar a 85 una mezcla de un alcohol y con eso me basta para que el alcohol vaporice, o sea, ebulla primero, vaporice y luego se condense por un sistema de enfriamiento, obviamente, en otro recipiente. Para el que se le olvidó, acuérdense que hay cambios de estado. Los líquidos, o sea, los sólidos se derriten, se funden y pasan a líquido. Y luego los líquidos se pueden vaporizar y pasar de líquido a gas. Luego, si yo tengo un gas, ese gas puede a su vez condensarse y pasar de gas a líquido, ¿de acuerdo? Pasar de gas a líquido. Entonces, si ustedes se fijan aquí, en la destilación está ocurriendo una ebullición, vaporización y luego una posterior condensación del componente que estoy separando. Y la clave aquí son las distintas temperaturas de ebullición. Esa es como la clave de la destilación. No sé si tienen alguna duda o consulta, chicos o chicas. Déjenme entrar a Charlotte. Ya, ahí entró Charlotte. Ay, no sé qué fue a hacer realmente. Ya, muy bien. Ya, entonces si ustedes se fijan, esto es lo que yo quiero que retengan, porque la vaporización básicamente es un método para separar un sólido de un líquido, y yo me deshago del líquido porque no me interesa y luego retengo el sólido, que sería el clásico ejemplo de tener, por ejemplo, no sé, pues, una sal. Supónganse que ustedes tengan una salmuera, una solución de agua con sal. Entonces usted vaporiza todo el agua y queda como la costra de sal en el recipiente, y lo separó de toda el agua. El otro método de separación de mezclas que se ha preguntado en la prueba es la filtración. La filtración es fácil de entender porque usted coloca un filtro, que es un papel, algo que retiene el sólido y que permite el paso del líquido. Y esto es ideal tanto para mezclas homogéneas, pero sobre todo para heterogéneas. Ya, la filtración. La decantación es un sistema de separación físico según la densidad de la sustancia o su masa molar. Lo que es más pesado se decanta o se deposita en el fondo de un recipiente. Y el tamizado es un método de separación como un filtro, pero según tamaño de partículas, pero es como una malla, es como un filtro, pero macroscópico, son mallas. Literalmente es como un colador, ¿entiendes? Entonces no tiene mucha gracia el tamizado que digamos. Bueno, aquí está un poco lo que he estado diciendo todo este rato, ya la clasificación de mezclas y sustancias puras, cómo podemos hacer que las mezclas se transformen en sustancias puras o se separen en sustancias puras, o cómo podemos hacer que los compuestos se separen en elementos. Y lo otro que les decía era al menos tener algunos ejemplos de sustancias puras elementales, de compuestos, de mezclas homogéneas y de mezclas heterogéneas. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? Ya la mayoría se está yendo, ¿ya? Sí, por supuesto que les puedo enviar el PPT. Sí, pues se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp y luego si hay alguien que no esté en el grupo me avisa, ¿ya? O si conoce Profe, algún una compañero o compañero de pregunta, acá, dígame. Escucho, escucho. no tanto con respecto a ahora con disoluciones, pero el domingo va a ser, ¿vamos a tener alguna charla de lo que había comenzado o lo va a empezar en julio? O sea, sí, pues julio. Es que lo que pasa Sí, es que depende también de lo que ustedes quieran, po. Si hay motivación y hay gente, la podemos hacer con anticipación. Eh, yo no tengo ningún problema en trabajar eso, en trabajar el tema de la ansiedad o el estrés, que yo considero que es sí, súper importante. sí, como estamos a mitad Incluso de puede año ser y como incluso más importante. gente, sí, es que ahora como mitad de año y llegó el invierno, bueno, por lo menos aquí en la zona centro,
y ya como empezó a llover, entonces hay como ciertos rasgos de que uno como que anda más deprimido, mitad de año, más bajoneado, no sé. Por lo menos mis amigos están bajoneados, así que y estoy generalizando, pero igual Es que todos yo están creo bajoneados en esta fecha, Amaro, porque es que es verdad, pues, Amaro, si al final, imagínense, yo estoy acá en Talca y resulta que salimos de cuarentena, pero ustedes saben que Talca es la ciudad premiada pues, por Chile. Me imagino que han visto todos los memes y las redes sociales, ¿no es cierto? Llegó una mujer con la variante Delta del COVID, ah, ¿sí? sí, sí hay muchos A memes, ahora vender- se convirtió como en el nuevo Rancagua que antes llegó estaba vio los memes, ¿no es cierto? sí, sí, Vio lo del meme, del domo, de que tirar una bomba nuclear el en domo, Talca, el sí, futuro presidente de Chile. no, y Sí, pues, ahora ¿no es salió cierto? fase cero, erradicar tal, que salió también Marta. Radical Talca, sí, pues. Yo estoy allá, pues, estoy aquí. ¿Se fijan? Entonces El hay Resident que Evil tener una 2. actitud positiva, exactamente. Esta fecha ustedes saben que es complicada porque hay gente que ha estado en cuarentena meses y salió recién o va a salir recién, o a lo mejor hay algunos que están entrando a cuarentena, entonces hay mucho agotamiento. Pero yo considero que si ustedes se motivan, podemos organizar algo. Si al final esto es comunitario. Voy a ver el chat, ¿sí? ¿Qué dicen acá? Sí, ustedes pueden, ya pues, es cosa que ustedes se pongan, tenemos el grupo, si hay alguien que no participe, es cosa que dé el dato a su red o al WhatsApp y se integra, ¿ya? Yo igual voy a dar aquí mi correo electrónico por si acaso alguien no lo tiene, por si me quiere pedir las diapositivas directamente, igual las voy a mandar al grupo de WhatsApp, pero voy a anotar aquí el correo electrónico mío, jfelipezapata@gmail.com, jfelipezapataf@gmail.com. ¿Ya? Por si acaso alguien me quiere pedir algo, no sé, pero sí, podemos organizar algo, no tengo ningún problema. Eh, sería como un objetivo fundamental de trabajar el estrés o la ansiedad o el tema de las emociones fundamentalmente. Y sería un espacio de conversación también, porque lo que se necesita es eso, ¿entienden? De hecho, las organizaciones están haciendo eso. Se junta la gente y conversa y habla acerca de lo que le preocupa o de la situación de la pandemia o lo que sea, o de la universidad o de la escuela. Las universidades también están haciendo esto. Y eso, tiene un sentido terapéutico. El solamente hecho de juntarse y conversar lo que a uno le preocupa, ya tiene un sentido terapéutico, ¿entienden? Es expresar las emociones y los pensamientos. Y yo les puedo dar algunos tips para ordenar eso. Yo les puedo dar algunos tips para ordenar eso. Yo no sé si ustedes saben, Amaro conoce, Amaro y varias más conocen un poco mi situación. Ya, yo soy una persona bastante atípica. No soy el típico profe. Amaro sabe un poco más, ¿sí? Y otras personas más del grupo, pero yo no soy el típico profe. Yo estudié psicología, chicos y chicas. Sí, ahí cuando estuvimos Entonces yo conversando tengo, en el verano, conocimos un poquitito más de la vida del profe. Ah, no, pero lo claro, interrumpí, cuéntenos. no, no, eso, que les puedo decir a esto, que en el fondo si quieren pueden aprovecharme, porque en el fondo tengo hartas cosas que les puedo ofrecer. De hecho, la clase de química, si ustedes se fijan, yo estudié licenciatura en ciencia biológica, o sea, sé química y sé biología, sobre todo lo que es biología común y biología mención. Las clases de química las estoy haciendo un poco por amor al prójimo, se podría decir, porque en el fondo el profe de química no podía en este horario, o podía muy tarde. El profe Diego, que a todo esto mañana va a ser la ayudantía, ¿ya? Obviamente, el electivo de mención de química quiero que lo haga él, de alguna forma. Y el principio de año estuvimos buscando un profe de química y no encontramos. O sea, ha sido como igual complejo. O sea, la profe Caro, de verdad que tienen que agradecerle porque ella, imagínense, está haciendo desde afuera de Chile, desde el extranjero, está ayudándolo a usted cuando podría haber mejor. O sea, imagínense, igual se agradece en eso. Entonces, yo por lo menos puedo ayudarlos en la parte emocional. Y tengo como material y tengo eso como para trabajar. Lo que pasa es que no se ha dado, pero si ustedes se organizan y hay como interés, lo podemos hacer. De hecho, les puede servir incluso para que ustedes tengan ese material y lo puedan trabajar con sus propias comunidades, o con sus propios grupos de personas, o con su propia familia inclusive. Si aquí no se necesita ser psicólogo para poder hacer una intervención en educación socioafectiva o en manejo del estrés,
Lo que se necesita simplemente es saber algunas cosas básicas, ¿se entiende? No, no es necesario que usted sea, no sé, como especial o que, no sé, cualquier persona lo puede hacer, ¿ya? Así que yo le ofrezco esa opción, ahí es cosa que ustedes me digan. Bueno, Amaro también sabe que yo también estuve 4 años en medicina antes de estudiar licenciatura en ciencias biológicas, ¿ya? Yo estudié medicina antes también. No terminé la carrera de medicina, eso sí, hice un cambio ahí importante. Entonces yo en el fondo tengo experiencias que no tiene cualquier profe, por eso les digo. Estudié 4 años en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿ya? Entonces por eso les digo, chicas y chicos, es cosa que ustedes me digan y yo me comprometo y los puedo ayudar. Como les digo, como con esos temas importantes. También los puedo orientar en términos de carreras, porque como les digo, igual conozco harto de algunas áreas. Así que por eso les digo, es cosa que ustedes se propongan y aprovechen y pregunten, ¿ya? Bueno, no Ya sé no si hay puedo problema, aportar, Claudia. Si hay mucha gente. que estuve leyendo que también ¿Cómo? harta gente en el chat dice que se ha cambiado, se ha salido de carrera. Bueno, usted igual sabe un poco que yo también estuve en la universidad y he pasado más de una vez, entonces Usted también, pues, Amaro. es normal que uno pase eso porque uno siente como ya, después de los 20 y ve a tus compañeros que en realidad por presión social continúan su carrera, pero muchos de ellos no les gusta la carrera. Simplemente viven en un estado de comodidad, y uno también quiere romper ese cambio, entonces en realidad la edad que no sea como un lastre para uno, sino que ahora también la pandemia, si uno puede sacar algo positivo, es como realmente uno saber lo que quiere. Hay mucha gente que también ya tiene pensado proyectarse, irse del país o empezar a viajar más o romper los miedos de, no sé, ir a acampar en lo más mínimo. Así que en realidad de todo sacar como de lo malo sacar lo bueno. Salir de Latinoamérica, dice, sí, no, por supuesto, conocer el mundo. Sí, pues hay muchas posibilidades, chicos y chicas, para ustedes. No solamente se tienen que cerrar a solamente, no sé, Santiago. Hay mucha vida también en provincia, en regiones. También se puede estudiar en el extranjero. No es como antes, ¿entienden? Hay muchas carreras nuevas que también han surgido, no como antes, y el mundo es mucho más amplio y también diferente a lo que era 20 años atrás. Entonces, cada cual tiene un ciclo vital distinto y tiene un proyecto vital que puede ser diferente. Y se tiene que acomodar fundamentalmente a uno, no necesariamente calzar al 100% con la sociedad o con lo que esperan los demás de cada persona, porque, insisto, hay gente que no sigue, no tiene como ideal necesariamente un perfil, un objetivo económico, ¿entienden? Hay gente que tiene otros tipos de perfiles. Eh, Podrían pensarlo, por ejemplo, de respecto también de la gente que estudia, o por vocación estoy diciendo, ¿sí? Que estudia realmente por vocación pedagogía. No es justamente, no es precisamente por seguir un ideal económico, ¿se entiende? O por ejemplo, claro, la gente que estudia otros temas, otras cosas. Hay mucha posibilidad para ustedes. El mundo no se acaba con una carrera en específico. También está el bachillerato o la opción de poder probar, como les decía, a través de estas como sistemas como amplios de admisión que con el tiempo se han ido perfeccionando porque hace años atrás bachillerato en la Católica y en la Chile sobre todo eran los Juegos del Hambre. Po. Yo le contaba a Amaro, ¿no es cierto?, que ahí era como, si te podían acribillar en el baño, ¿no es cierto?, era como, no sé, pues, esconder los materiales, no sé, era una cuestión así ya casi ridícula la que ocurría, eh, y había mucha gente que terminaba más sana que enferma en esos ambientes, pero todo depende de la persona, insisto, ¿ya? Así que en el fondo la idea es que ustedes pueden tener abierta esa posibilidad. Ya da lo mismo la edad aquí. Lo que importa es que ustedes descubran cuál es su proyecto de vida, cuáles son sus valores, cuáles son los intereses que ustedes tienen, qué es lo que les motiva a ustedes todos los días al despertar en la mañana, qué les gustaría hacer el día de mañana, cómo se ven ustedes en el futuro, ¿se entiende? ¿Qué es lo que quieren ustedes para el día de mañana?
porque insisto, hay gente que a lo mejor quiere buscar una nueva oportunidad o una nueva perspectiva de vida, o a lo mejor un criterio económico, yo no sé. Hay gente que en cambio que sigue más bien un criterio social, un criterio, ¿no es cierto? O un criterio revolucionario también puede ser, porque no sé por qué tiene que ser necesariamente como en pro de la sociedad, puede ser para tratar de generar el cambio social también, pues. Entonces, todo eso es lícito, ¿se entiende? Eh, Así que para eso estamos también, para ayudarles como a descubrir cuál es el proyecto vital que a lo mejor se acomoda más con lo de ustedes. Pero ese trabajo claramente tiene que partir por un trabajo personal, ¿entienden? Tienen que buscar en las universidades. Hoy día hay muchas universidades, todas las que están adscritas al CRUCH. Antes, cuando yo estudié, por ejemplo, uno mencionaba las universidades tradicionales y chao. Las privadas era como una cuestión que nadie tocaba y con el tiempo se fueron ampliando el CRUCH. Más encima se adscribieron a la gratuidad. En mi época, ustedes creen que la Diego Portales estaba adscrita al CRUCH? Bueno, igual, y eso, alguien que paga el chinchín en la Portales igual sale salado, po. Sale más barato que la Universidad del Desarrollo, eso sí, pero en el fondo lo que le estoy contando es que al menos se abrió a la gratuidad. Y así pasó con la Andrés Bello en su momento también, y pasó con la Finisterra, ¿ya? Entonces, en fin, montones de universidades que antes, ¿no es cierto?, quizá en mi juventud no eran consideradas con buenos ojos, pero que fueron mejorando con el tiempo. Se fueron robando todos los profesores de la Católica de la Chile. Entonces, antes uno decía, ah, claro, esta universidad, pero ¿qué? Si al final todos los docentes terminaron migrando. Entonces, la universidad al final que hace 20 años a lo mejor no eran mucho significativas, ahora son tremendas universidades, manejan tremendos presupuestos y hacen investigación y están muy bien paradas. Entonces, no es como antes, o sea, en ese sentido pueden darse el lujo de considerar universidades, como les dije, en provincia. Hay gente que solamente piensa en Santiago. Esa cuestión es como también súper limitante. Las universidades en provincia están también súper bien paradas, consideradas. Hay algunas que tienen convenios internacionales. eh, no sé, por ejemplo, aquí la misma Universidad de Talca tiene un convenio, la Facultad de Medicina no sé, la Facultad de Ingeniería tenía, por ejemplo, convenios con la Universidad de Francia, la de Montpellier, también con Canadá, no me acuerdo con qué universidad, y también con una Facultad de Medicina de Alemania, no me acuerdo qué universidad específicamente, pero en el fondo hay muchas universidades que tienen convenios internacionales, están bien, súper bien consideradas, ¿entienden? Así que amplían su visión, sobre todo si quieren estudiar algo de la salud. Porque antes uno pensaba en la Católica, la Chile, la USACH y no sé, po, y la de Concepción, no sé, o la de Valparaíso, la Católica de Valparaíso. Profe, una Paremos de contar, consulta. no sé. Hoy día hay muchas universidades. Dígame. ¿Cómo es realmente el USACH en medicina? El otro día estuve conversando con unos amigos, pero tampoco hay mucha información al respecto. Mire, la verdad no sabría decirle en detalle porque fíjese que ahora estamos como una especie de interludio porque todas las universidades están funcionando de manera remota. Entonces, como que la situación que había antes ya no se da así como, no es muy representativa. Eh, Como que uno tendría que preguntarle a los alumnos ahora cómo han funcionado los sistemas de plataformas, por ejemplo, en general. Pero yo creo que en general toda la universidad, incluso la más común y corriente, está funcionando bien con este sistema remoto o semipresencial. El tema sería cuando retornen las clases, porque puede ser que hayan algunas universidades que se vean afectadas por el tema del presupuesto, debido a que este cambio de modalidad remota a presencial va a ser una baja en ciertas matrículas de ciertas carreras. Yo creo que van a haber carreras que van a cerrar, de hecho, derechamente en algunas universidades, ya sea, no sé, de Santiago o de provincia, porque se va a empezar a cambiar la cosa por el tema de que va a haber una crisis económica por esto, ¿entienden? Entonces, va a haber gente que no, ¿para qué o sea, hay gente que dice, ¿para qué voy a estudiar remotamente? No sé, como que no tiene mucho sentido o va a posponer los estudios. eh, entonces, no sé, hay un tema que hay que ver con los presupuestos. Entonces, medicina no era complicado. Una vez que usted está dentro es como, es sencillo. No es complejo. Incluso en la universidad que se supone que era como la más difícil y top, que le puedo dar yo esa experiencia, no era complejo. El tema es lo que era complejo de entrar. Después lo que se juegan son otros temas. Por ejemplo, en mi época lo que se jugaban eran otros temas, que, no sé,
Es como que una de las cosas que se daban eran como la gente que se agrupaba en grupos. Se agrupaban en grupos específicos y tendrían a ser como sus propios guetos personales, ¿entienden? Entonces, los que venían del colegio, no tengo idea, las monjas, no sé cuánto, o los alumnos de, no sé, los del Instituto Nacional se juntaban entre ellos, entonces eran como puros grupos, ¿entienden? Entonces, eh, no era muy integrador, era como un poco segregante la dinámica que se producía. Pero en general una persona que, no sé, común y corriente no debería haber tenido problema con eso. Ya es como haber comparado, por ejemplo, una universidad como la Católica con la Universidad, no sé, de Santiago, o una universidad que a lo mejor, no sé, eh, pasaba mucho más en paro, ¿entienden? Y que tenía mayor conflictividad estudiantil, ya sea porque hay toma o porque habían, no sé, pues, como a lo mejor conflictos, ¿sí? Conflictos políticos fundamentalmente. Entonces, hay cierta universidad donde eso no existe. Usted va a estudiar y no se preocupa de esa cuestión. Pero hay otras universidades que están súper politizadas, entonces como que se da mucho eso de que la facultad se da a paro o se iban a tomas, o de repente habían funas también, en fin. Entonces, como les dije, eso es como el tema. No tiene que ver tanto con un tema como de complejidad de cursos o ramos. Sí, no, hay universidades que han vivido en paro. La USACH, por ejemplo, también en ciertas facultades pasaba en paro. Entonces, como les digo, todo depende de la universidad y de la facultad, porque hay algunas que están muy politizadas, como ya les dije, pero bueno, eh, son cosas como que van a ocurrir en cualquier parte y en cualquier universidad eso puede ocurrir. Quizás algunas más que en otras, pero en fin. Como les digo, ahí tienen que ir viendo qué se acomoda más a su perfil. Pues si a lo mejor ustedes son personas como con más activismo, puede ser que sea interesante participar en instituciones así. Pero si a lo mejor ustedes no están como metidos en esa onda, no les interesa mucho eso, como que va a ser igual un tema que puede ser relevante. No sé, yo vi un montón de veces, un montón de cosas, podríamos dar un día completo para juntarnos a conversar de eso, porque imagínense gente de provincia que venía a estudiar y de repente pasaban semestres completos en paro y tenían que regresar a su casa, gastar pensión y qué sé yo, y quedaban atrasados en clases, después lo hacían venir al verano a recuperar, pero eso era cuando era presencial, ¿entienden? Yo ahora no sé si tiene tanto sentido hacer paros remotos. De hecho, empezaron con eso al principio en el 2020, pero no les funcionó porque no tiene mucho sentido po, hacer paro remoto. Entonces los alumnos no se conectan a clase, no sé. No, eso no funciona. Como que cambió todo el mundo con esta cuestión de la pandemia chanta, po. Ya chicos, entonces, como ya es un poco tarde, bueno, sorry, la clase hoy día salió un poco más fome, porque de esta materia en sí no tengo tanto ejercicio, pero bueno, la conversa, salió acá el tema de cómo se llama, de hacer algo para apoyarnos mutuamente, como les dije, yo no tengo ningún problema en apoyarlos, ¿ya? Va a quedar pendiente esto de las unidades de concentración, que lo voy a pasar sí o sí la próxima clase, así que ahí sí se va a hacer más dinámica, porque tengo que pasar estas unidades y tengo que pasar además lo que es molaridad, fracción molar y disoluciones. Entonces ahí sí o sí tengo que hacer ejercicio, sí o sí tengo que pasar ejercicio, obligatoriamente, y eso es lo que más va a salir en la prueba. Así que ahí los voy a apoyar obviamente con ejercicio. Entonces ahora como que salió un poco más penca, pero bueno, ya lo voy a mandar al WhatsApp. Sí, ya me lo he insistido varias veces, ya les voy a mandar el PPT al WhatsApp, ya sin falta. Ya chicos y chicas, entonces acuérdense, mañana va a haber clases de biología común a las 12, que va a ser de mitosis y meiosis en el mismo link, para que puedan invitar también a la gente que les pueda interesar. Y en la tarde vamos a ver evolución. Acuérdense que aquí en el PreuCREPS estamos adelantando mención biología, ¿sí? Química todavía no, pero mención biología sí lo estamos adelantando, ¿ya? Ya no hay de qué, chicos, ya, y discúlpenme, la verdad es que hoy día no pude traerles tanto ejercicio, ya, así que ánimo y muchas gracias por participar, fue un gusto estar con ustedes nuevamente, ya, y ánimo, ya, y Chao, vamos a profe. organizar eso, Chao, sin falta, profe. No, no Gracias. se bueno, preocupe, Esté si estuvo bien. ya, buena la chao, que estén clase. bien, cuídense, chao, chao, Saludos, chao, profe. chao, cuídense igualmente.
El mío Chao. me toda la noche. Ya, le doy saludos a Charlotte.